La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. שופר, הללו בנבל בכינור, הללו בטוב ומחול, הללו במינים. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Keilah. Quien te habla, Patricia Lola, te invita a que te quedes una hora de programación y enseñanza de la palabra en el programa La Biblia en su contexto original, como todos los lunes a esta hora. Tengo a mi lado a Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí preparada, lista. También Romy Paz, Romina, los controles. Shalom, shalom. Amén, amén. Shalom, amado. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo programa aquí en la www.radiokeilah.com. Y bueno, si nos querés mandar un saludito, también comentarnos desde dónde nos estás llamando, de dónde vivís, al 11 59 00 46 36. Y bueno, estaremos recibiendo tus mensajes. Queremos también invitar a toda la audiencia que esté, por supuesto, por aquí cerca en el Partido de la Costa. Los días sábados 18:30 festejamos el Sabbat y si quieren más información pueden comunicarse con la pastora Patricia Elola al 22 46 51 91 06. Bueno, como dijimos entonces, como habíamos anticipado el lunes pasado, seguimos este lunes con la descendencia de Abraham y esta vez llegamos a los hijos de Jacob. Es más, a los hijos de Jacob ya habíamos estado hablando de los 12 hijos de Jacob, del nacimiento, cómo fue su nacimiento, cómo era la relación entre ellos, sus madres, ¿no? Y hoy vamos a hablar, habíamos quedado con José, Yosef en hebreo, la vida de Yosef. José, una vida impresionante, una vida increíble, una vida que realmente es un ejemplo y también es algo profético, porque José significa el pueblo gentil. Después vamos a ver por qué. Vamos a ir adelantando de a poquito y vamos a ir para que vos vayas viendo la revelación. Recordá que este programa se llama La Biblia en su contexto original y estamos hablando desde el hebreo original, ¿sí? Bueno, entonces, comenzamos. A ver, Bereshit, Génesis capítulo 41. Aconteció que pasado 2 años,
tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en junta de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto de la carne devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas. Y despertó Faraón, y durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y lienas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Sí? Cuando Faraón se enojó contra su siervo, los echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. No, el versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Elohim será el que dé respuesta propia a Faraón. Bueno, entonces aquí vemos el famoso sueño de Faraón, ¿verdad? De las vacas gordas, de las vacas flacas. Y vemos que Faraón, bueno, lo dice más adelante, se entera de que Joseph sabía interpretar sueños, porque Joseph había interpretado el sueño del copero y él le había dicho: acuérdate de mí. Y el copero, ¿qué pasó? Se olvidó. Y José pensó: bueno, otra vez voy a seguir acá. Porque Joseph, ¿qué quería? Salir de la cárcel. Entonces le dijo: acuérdate de mí. Y el copero dijo: sí. ¿Pero qué pasó? El copero se olvidó. Y ahora, cuando Faraón tiene el sueño, el copero se acuerda y le da la recomendación de que lo llame a Joseph. Y acá hay una revelación y enseñanza para nuestras vidas. ¿Por qué? Joseph nos quiso humanamente, en vez de esperar en Dios que Él lo saque, le pidió al copero que se acordara de él, que el copero vaya e interceda por él. Joseph, si bien era obediente y sabía que él estaba en la cárcel porque Adonai lo permitía, porque era parte del proceso, quiso salir humanamente y buscó la ayuda del copero. ¿El copero qué pasó? Se olvidó. Y esto vino de parte de Adonai, que el copero se olvide, porque tenía que cumplirse el proceso tal cual Adonai lo había determinado. Y esto nos habla que muchas veces nosotros estamos en un proceso y que los procesos que estamos son preparados por Él, preparados por Adonai. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba más allá de lo que podamos soportar. Y parte de eso es nuestra vida, es nuestra preparación. Pero muchas veces no sabemos esperar el tiempo y queremos salir antes de tiempo, que es lo que quiso hacer Joseph. ¿Y qué le dijo? No. Fue de Adonai que el copero se olvidara, porque tenía que cumplir. Y muchas veces nosotros recurrimos a una ayuda humana para poder salir del proceso. ¿Y qué pasa?
No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el proceso. Es como querer sacar la torta del horno cuando está cruda. Y comerla cruda. Hemos comido todas tortas crudas, ¿no? ¿Cómo sale? No Fea. tiene sentido. Así que bueno, vemos qué pasó ahí entonces. Verso 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Elohim va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ello seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Adonai y que Elohim apresurará a hacerla. Bueno, acá también tenemos una enseñanza para nosotros y una revelación. Cuando hay un sueño o una palabra que uno ha recibido profética, o un sueño o una visión de parte de Adonai, siempre tiene que ser confirmada 2 veces o más, pero mínimo 2 veces. ¿Por qué? Porque eso da la pauta de que no somos nosotros, de que no son nuestras propias visiones ni nuestros propios sueños. Por eso la Kehilá o iglesia funciona como un cuerpo, y si el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, da revelación a alguien, esa revelación se la va a confirmar a alguien más. Por eso acá dice 2 veces, quiere decir para que realmente es de Adonai. Y acá quiero hablar algo de la parte histórica. Dice que Faraón tenía, el trono de Faraón estaba a 70 escalones del piso común. O sea, el piso del palacio, y había que 70 escalones más arriba estaba el trono de Faraón, porque Faraón, ¿qué era para los egipcios? Era Ra encarnado, era el Dios encarnado. Por eso estaba a 70. Y cuando la gente quería hablar con Faraón, la gente la que tenía menos recursos, subía hasta el 3er escalón, y Faraón bajaba hasta el 5.º escalón, mediaban 2 escalones y ahí hablaba. Si la gente era de la nobleza, subían algunos escalones más, subían 10 escalones, y Faraón bajaba hasta llegar 3 escalones. Se dignaba Faraón a bajar de su trono, ¿no?, para hablar con la gente. Pero vamos a ver qué pasa con José. Seguimos. Verso 33 al 38. Por tanto, pruébese ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provincia de estos buenos años que vienen. La provisión. Y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el espíritu de Dios esté el espíritu de Dios? Bueno, aquí hay una enseñanza muy también que tiene que ver con los escalones. Yosef, dice el Midrash del Talmud, que Yosef tuvo una visión, se le apareció un malaj, un ángel, y le dio las 70 lenguas de las naciones conocidas. Nos ocurremos que eran 70 países los que poblaban el mundo. Cuando Faraón habla con su siervo, él manda a llamar a los magos, a los hechiceros,
Y ellos le dan el entendimiento del sueño de las vacas, pero le dicen que son 7 mujeres, 7 mujeres que va a tener 7 reinas y que después va a tener 7 concubinas. O sea, relaciona las vacas con las concubinas. Entonces él ahí se da cuenta que los sabios no sabían nada, que sus magos y todos sus adivinos no podían interpretar su sueño porque él sabía tal cual era su sueño. Y él, cuando Yosef viene ante su presencia, Faraón no le cuenta todo tal cual lo había soñado. Él omite detalles para probar a Yosef. Y Yosef le dice el sueño tal cual fue, aún con los detalles que Faraón había omitido. Y no solo eso, sino que los consejeros le dijeron al rey, cuando él dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y los consejeros le dijeron a él, dice el Midrash, el Talmud, le dijeron, bueno, pruébalo, porque si es un hombre sabio va a saber hablar las 70 lenguas de las 70 naciones. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Lo manda a llamar a Yosef y le dice en el idioma de él, y Yosef le habla en los 70 lenguas. ¿Por qué? Yosef no sabía hablar en las 70 lenguas, pero la noche anterior un malaj, un ángel, lo visita a Yosef y le da las 70 lenguas, porque ya Adonai sabía que Faraón iba a hacer eso. No es que fue tan fácil nombrarlo a Yosef, sino que tuvo que pasar esa prueba. Pero el malaj de Adonai le dio las 70 lenguas. Y Yosef no sabía que las tenía. Pero cuando él empezó a hablar, entonces subió los 70 escalones hasta llegar a Faraón. Que no lo subía cualquiera. Digamos, llegó hasta los 69 escalones. Nadie podía llegar hasta ese estrado de Faraón. Por eso Faraón le dice que ahora lo hace subir hasta los 70, que ni los consejeros llegaban hasta ahí, para nombrar a Yosef como gobernador de todo Egipto. Así que seguimos el versículo 39 al 44. Y dijo Faraón a José, pues que Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la casa de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Bueno, entonces acá vemos que Faraón le delega poder y autoridad a Yosef. Esto vino de parte de Adonai, porque Adonai había preparado todo para que él pudiera ser un gobernante. Pero para eso Yosef tuvo que pasar todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque él fue moldeado en la cárcel. Él tuvo que batallar contra él mismo, tuvo que resistir la tentación de la mujer de Potifar. O sea, fíjate las pruebas que pasó José. Primero, fue vendido por sus propios hermanos. Tuvo que aprender ¿a qué? A perdonar, ¿verdad? Segundo, la humillación de ser esclavo. Tercero, la tentación. Resistió la tentación de la mujer, venció, pero fue echado a la cárcel injustamente. Tuvo que vencer. ¿Cuántas cosas tuvo que vencer Dios? La decepción, el desánimo, la duda. Porque él habrá dicho, pero Adonai, si yo te estoy buscando, soy fiel. Pero él pudo vencer todo eso. Y porque pudo vencer, pudo ser preparado para este tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir?
al querido hermano que me estás escuchando, todo lo que estés pasando, toda prueba, toda dificultad, aún en la iglesia, es una preparación para lo que Adonai te quiere dar. Porque Adonai, para ponerte a liderar o en un lugar de prominencia, así no sea en la iglesia, aún en tu trabajo, vos tenés que estar preparado. Porque si no, la bendición no se puede aguantar. El carácter tiene que ser formado para toda actitud de servicio. ¿Sí? Así que seguimos un poco más. Verso 45 al 50. Y llamó Faraón el nombre de José Fatna-Penea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. El 50. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Bueno, y dice que llamó Yosef el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Acá vemos entonces que se casa con Asenat, ¿sí? Que era hija de Potifar, un sacerdote de Faraón. Pero el Talmud dice en un Midrash que esta chica era adoptada y que en realidad ella era hebrea porque era descendiente de Dina, producto de la violación de Dina, que ella después que fue violada por Siquem, ¿se acuerdan? Que los hermanos salen a matarlo a él, Leví y Simeón, y ella, la niña, el bebé fue vendido, fue escondido, y es justamente Asenat que es adoptada por Potifar. Algunos sabios del Midrash dicen esto. Y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés, que significa olvidar, y Efraín, que significa fructificar. Y esto nos habla, Yosef representa al pueblo gentil, a la iglesia gentil, ¿verdad? Cuando hay un nuevo comienzo en nuestras vidas, y hay un nuevo comienzo en nuestras vidas, que Adonai nos saca de la esclavitud de la cárcel, así como estuvo José, estuvimos en una cárcel, y cuando Él nos saca y nos pone en un lugar cerca de prominencia, lo primero que damos a luz es el olvido. Nos olvidamos de lo que fuimos, ¿verdad? El primogénito era Manasés, el olvido. Él me hizo olvidar. Adonai nos hizo olvidar de lo que vivimos en el mundo. Y después viene fructificar. Efraín, fructificar. Hay muchos que están en la etapa de Manasés, que han dado luz a Manasés. Tienen que olvidar para que después pueda venir Efraín, fructificar. Primero, para dar fruto tenemos que haber olvidado lo que pasó acá, dejar atrás nuestra vieja vida, olvidar. No podemos dar fruto si no pasa eso. Bueno, eso significa Efraín y Manasés. Vamos al verso 47 47 y 48 y después al 53. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en los cuales poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Y el 50 dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año de hambre. El 53, Vero. Y el 50. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todo el país, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José
todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, acá vemos entonces que ella se está preparando todo para que puedan venir. De todas partes venían a comer, porque Egipto era el centro del mundo, ¿no? Era el centro, digamos, más, era muy conocido, aparte que era poderoso. Y acá hay un detalle muy importante. Cuando Joseph fue vendido, él fue vendido primero a los madianitas y después a los ismaelitas. Fíjense que acá él recuerda, porque después cuando los hermanos vienen a buscar, a buscar comida, hay un detalle que no lo dijimos el otro día porque lo habíamos reservado para hoy. Cuando Joseph es vendido, él fue vendido primero, que esto lo dice el Talmud, el Midrash, que primero fue vendido a los madianitas. Y después los madianitas tuvieron temor cuando lo vieron a Joseph con ese porte. Dice que Joseph era hermoso de parecer, ¿no? Y tenía un porte diferente a los demás hermanos. A tal punto que cuando los madianitas lo llevan, dice que Joseph comienza a invocar a Adonai y se levanta una tormenta tan grande, una tormenta de oscuridad que no se ve nada. Entonces los madianitas tienen temor del Dios de Joseph, entonces deciden no llevarlo y se lo llevan a los hermanos. Se lo llevan de vuelta a los hermanos para devolvérselo. No, nosotros no nos vamos a meter. Entonces le dice, porque ustedes han vendido a su amo. Y ellos le dicen, no es nuestro amo, es nuestro esclavo. Ellos le mienten, no le dicen que es el hermano. No, le dicen ellos, por la apariencia que tienen, es su amo. Ustedes parecen los esclavos de él. Fíjense en ustedes el porte que tenía José, la lección que había, la unción que había de Adonai sobre Joseph, que ya se notaba la diferencia. ¿Y ustedes qué creen que cómo se pusieron los hermanos? Más celoso. Peor todavía, ¿no? Entonces los madianitas se fueron y ahí es donde ellos lo venden a los ismaelitas. Y ahí los ismaelitas, como eran paganos, eran tan, digamos, no tenían, entonces los llevaron. Pero así mismo los ismaelitas vieron su porte y decidieron venderlo porque lo vieron tan diferente, lo vieron hermoso, entonces decidieron venderlo. Los ismaelitas, ahí es donde después lo compra Potifar. Así que bueno. Ahora vamos a ver por qué hicimos esta aclaración. Vamos entonces al capítulo 42. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Bueno, acá hay Jacob que dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les hablaba ásperamente y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Y José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país que habéis venido. Bueno, acá vemos que ellos llegan a Egipto y José se entera antes de ver lo que eran los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos llegan y se separan entre ellos para no ser
vistos, porque en realidad sí entraron como espías, pero no por lo que no lo que quiso decir José. Egipto tenía 10 puertas y cada uno de los 10 entraron por 10 puertas diferentes. Esa noticia llegó a oídos de Yosef, un ayudante, porque Egipto estaba todo vigilado, un ayudante, un soldado, vino a decirle a Yosef que habían entrado espías y que cada uno de esos espías habían entrado por las 10 puertas de Egipto, que no habían entrado todos juntos. Entonces Yosef le dice que manden a saber los nombres, que manden a averiguar los nombres y que cierren todas las puertas para que cuando únicamente puedan volver por una sola puerta. Cuando el ayudante viene, esto lo dice el Midrash, el Talmud, cuando el ayudante viene y lo dice, le dice los nombres, porque van y los como que los detienen. Ahí Yosef se entera que ellos eran sus hermanos, que no eran espías, sino que eran sus hermanos. Entonces los manda a llamar. Cuando los manda a llamar, Yosef se emocionó porque vio a sus hermanos, pero él ya sabía por los nombres que eran ellos. Entonces ahí le dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué entraron como espía? Porque en realidad sí, ellos habían entrado como espía, pero la idea de ellos no era venir a espiar lo que pasaba en Egipto, ni hacer guerra, porque en ese tiempo las naciones que hacían las guerras mandaban espías para reconocer la ciudad y después ir a atacar. Entonces ellos no habían ido en sí lo habían hecho, se habían separado para no estar todos juntos, porque en realidad ellos habían ido a buscar comida. Entonces Yosef le dice, ¿por qué ustedes vinieron como espías? No somos espías. Y ahí es donde ellos se arrodillan ante él. Y ahí es donde se cumple el sueño que tuvo Yosef de que se postraban ante él, ¿se acuerdan? Los que escucharon el programa pasado. Pero ¿por qué Yosef no se dio a conocer ahí? Por la sencilla razón de que ya Adonai había moldeado el corazón de Yosef, ya Adonai había tocado su corazón, ya había guardado su corazón. Entonces Yosef estaba sano y Yosef no le dijo que era él por amor, para que ellos no sientan la vergüenza de la humillación de que el sueño se estaba cumpliendo. Porque si él les decía en ese momento, yo soy Yosef, ellos iban a sentir humillados porque iban a decir, entonces el sueño era real. Y Yosef, por amor, cayó. Porque aparte él quería probarlos a ellos también. Así que seguimos el versículo 10 y 11. Ellos les respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento, y todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. El 13 al 20. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espía. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedáis presos, y vuestra palabra serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espía. Entonces los puso junto en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Elohim, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel. Uno de vuestro hermano, vosotros y llevad el alimento para el hambre en vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor y será verificada vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Bueno, entonces aquí vemos que le dice que vaya a buscar a Benjamín y a su vez le dice, primero los mete 3 días a todos juntos, pero después le dice que deje a uno en lugar y que vaya a buscar a Benjamín. ¿A quién dejó? A Simeón. ¿Y por qué a Simeón? Porque Simeón fue el que lo tiró al pozo. Simeón fue
el que lo tiró al pozo. Entonces, ¿por qué él decidió dejar a Simeón? No como castigo, no como venganza, sino que para redención, para redimirlo, para que Simeón pudiera ser redimido de lo que había hecho. Todavía no había sido dada la Torá, pero ya Yosef tenía en su corazón lo que Adonai le había dicho, el principio de la restitución y de la redención. Por eso dejó a Simeón. No fue casualidad que justamente haya sido él. Lo bueno de todo esto que estamos aprendiendo de la Biblia original, desde el hebreo original, que hay muchas cosas que nosotros no sabíamos y que no están, digamos, acá, que nos aclara todo esto, o sea, nos profundiza mucho más, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Porque nosotros sabíamos que había dejado uno, pero no sabíamos que era Simeón y por qué justamente tenía que ser Simeón. Así que seguimos entonces con el versículo donde estábamos, desde el versículo 13 al 20, ¿era? No. Sí, del 21 al 24. Del 21 al 24. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no nos hablé yo, y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchaste. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Bueno, acá, sí, seguimos el verso 29 al 34. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo puso y lo aprisionó a vista de ellos. Continúo, ¿no? Sí. Después mandó José que se llenaran sus sacos de trigo y volviese... No. El 29 al 34. Y venido a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espía de la tierra. Y nosotros dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espía, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno parece y el menor no está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis que sos hombre honrado. Dejad conmigo uno de vuestro hermano y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espía, sino hombres honrados. Así os daréis vuestro hermano y regocijaréis en la tierra. Negociaréis en la tierra. Por favor, el versículo 36 al 38. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entregalo en mi mano, que yo devolveré a ti. Y dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues si su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno, acá vemos que, ¿por qué José hace este trueque, no? Le dice, yo lo dejo acá, porque en realidad José necesitaba probar a los hermanos. Primeramente, él quería saber si el rencor que ellos tenían hacia él, por el celo que sentían hacia él, era por la interpretación de los sueños, por todo lo que él, o por ser hijo de Raquel, o por tener prioridad José por ser hijo de la mujer que Jacob había más amado.
Porque no se olviden que José y Benjamín eran hijos de Raquel, la mujer que amó, y los demás eran hijos de Lea, de las concubinas. Bueno, Joseph tenía que probar, por eso él no se dio a conocer tampoco. Él tenía que probar la intención de sus hermanos, él quería saber si lo habían odiado por las visiones espirituales que Joseph había tenido o porque eran hijos de la mujer que amaba de Raquel. Por eso también corría peligro Benjamín. Él necesitaba saber si de verdad sus hermanos se habían arrepentido, porque él quería saber hasta dónde ellos amaban a Benjamín. Porque si de verdad el celo y la envidia que ellos tenían había sido por ser hijos de la mujer amada, Benjamín también corría peligro. Y él necesitaba probar eso. Por esa razón lo manda a llamar a Benjamín. Pero vemos la angustia de Jacob, que él no quería perder a sus dos hijos, y un poco también porque pareciera que intuyera que incluso no le tenía mucha confianza a sus hijos. Así que seguimos, capítulo 43, versos del 1 al 3. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veré mi rostro, si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. El versículo 6 al 9. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hacéis tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenés otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber? Él nos diría: haced venir a vuestro hermano. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Bueno, acá vemos que Judá toma la posición de ponerse en el papel de suplantar. Y aparte otra cosa, que Judá había perdido 2 hijos ya, ¿se acuerdan? Antes de casarse con Tamar y demás. Bueno, ahí es donde después él le dice que él se compromete como fiador de su hermano, ¿no? Que él se hace responsable de su hermano. Así que vamos entonces ahora al capítulo 47. No, versículo 11 al 14. Versículo 11 al 14. Seguimos el mismo capítulo. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacerlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma, mirra y nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también vuestro hermano y llevad, volved a aquel varón. Y el Elohim, el omnipotente, dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Bueno, acá vemos que hay algo profético también, porque Jacob le dice: vayan y llévenle un presente a este varón. ¿Y qué le da? ¿Qué le manda? Bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y fíjense en que fue profético. ¿Por qué? Porque obviamente Jacob no sabía que Joseph era su hijo, que ese hombre, el gobernador de Egipto, era su hijo. Pero le manda bálsamo. ¿Y saben lo que es el bálsamo? Bálsamo es una planta que sana. Amén. Se usa para sanar las heridas.
Por eso Yeshua dice, yo seré un bálsamo para ti. Amén. El bálsamo, le manda bálsamo, le manda miel. La miel significa la palabra, la Torá. Mirra, que significa... La mirra es amarga, pero es la exfoliación, es la limpieza profunda. La almendra y la nuez son cicatrizantes naturales. Entonces vemos que proféticamente Jacob le manda, sin saber que era su hijo, todos los ingredientes para una restitución. Desde el bálsamo, la mirra, tremenda, ¿verdad? Y esto fue profético. También dice, muestra la disposición de Jacob a aceptar la voluntad de Adonai, que si tiene que perder al otro hijo, séalo. Al principio él se aferra humanamente a Benjamín y dice, no lo voy a dejar ir, pero después entiende, bueno, dijo, ve, y si tengo que perder otro hijo, bueno, que así sea. Vamos al versículo 15 al 17. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Bueno, versículo 26 al 30. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, vuestro padre, el anciano, que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos les respondieron, bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, dijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor. ¿Y quién me hablaste? ¿De quién me hablaste? Y dijo Elohim, tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Versículos 33 y 34. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirando el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Bueno, este versículo 34 que dice que la porción de Benjamín era mayor, él lo hizo a propósito, porque tenía que probar el corazón de sus hermanos a ver cómo eran ellos con Benjamín. Él quería saber si realmente, de la manera que ellos trataran a Benjamín, era la confirmación que él tenía, que los celos que ellos sentían eran por ser hijos de Raquel. Por esa razón lo hizo a propósito, le dio más a Benjamín, esperando una reacción negativa de parte de ellos, ¿verdad? Bueno, ahora entramos en el capítulo 44. Capítulo 44, versículo 1 al 7. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llenad de alimento los costales de estos varones, cuando puedan llevar, y por el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. E hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y siga a esos hombres, y cuando los alcances dile, ¿por qué habéis vuelto mal
por bien. ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Esta no es la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor estas cosas? Nunca tal haga a tu siervo. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos, después vemos acá que él dice un detalle, él los manda de vuelta, los costales eran los sacos que ellos llevaban, pero él le pone una trampa, una copa en el costal de ¿quién? De Benjamín. Y acá dice la copa que yo uso para adivinar. No es que José era adivino. ¿Qué significa la copa de José? Bueno, en Egipto los señores usaban copas de plata y en esa copa adivinaban. Aparentemente el dios de Egipto les daba revelación en sus copas. Joseph no es que él adivinaba, sino que él dice eso para no desenmascararse delante de sus hermanos, para no descubrirse, y también a causa del ayudante que sí era egipcio. Versículos 9 y 10. Aquel de tus siervos en que fuere hallada la copa, que muera. Aún nosotros seremos siervos de mi señor. Fíjense lo que ellos dicen. Bueno, revisen, pero aquel que muera. Ellos dicen. El 10. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. El 12 y el 13. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Bueno, acá vemos que se rasgan sus vestidos. Bueno, todo fue parte del plan que tenía Adonai con ellos, ¿verdad? Amén. Vamos al versículo 14. A ver, el versículo 14. Versículo 14 del mismo capítulo. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Después el versículo 18, del 18 al 20. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras a oído de mi Señor. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aunque le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Bueno, versículo 30 al 34. Y ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y sus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Y como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bueno, acá vemos entonces que todo lo que ideó José justamente tenía ese propósito. Primero quería reconocer él que ellos no tuvieran adversión hacia Benjamín. Y después también acá pasó algo. Él quería ver si ellos de verdad se habían arrepentido. En todo momento lo buscó. Y aquí vemos que Judá es el que primero se arrepiente. Y no solo eso, acá hay algo profético. Judá se ofrece para rescatar a su hermano. Él se ofrece en lugar
del hermano. Aquí vemos que Judá, de ahí viene Jesús. Jesús va a dar la vida después por la iglesia gentil, por nosotros. Y también esto va a ocurrir en un futuro. Judá va a pedir perdón. Amén. Hacia el pueblo gentil, que son nuestros hermanos mayores, pero ellos todavía no nos reconocen. Capítulo 45, ahora vamos a ver que acá Yosef se da a conocer a sus hermanos. Capítulo 45, versículo del 1 al 10. No podía más ya José contenerse delante de todo lo que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar y gritó, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿viva aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezca, ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Adonai delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservarnos a posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Elohim me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa y a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tenéis. Del 16 al 18. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agravó en los ojos de Faraón y de su siervo. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia, venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid. Bueno, acá vemos, y ya terminamos con esto, que tremendo cómo Yosef se da a conocer a sus hermanos, y él le dice algo muy importante, porque él le dice: no me vendieron, o sea, Adonai me trajo hasta acá, no fueron ustedes, sino que fue Adonai, porque él tenía un propósito, y era preservarlos del hambre que iba a venir sobre la tierra. En realidad, el propósito de Adonai no era tanto preservarlos del hambre, sino que tenía que formar la vida de Yosef. Qué tremendo, ¿no? Porque así pasa en nuestra vida. Querido amigo, hermano que me estás escuchando, toda tu situación, las circunstancias por las que estás atravesando ahora, es parte de un proceso que te va a llevar al lugar que Adonai quiere que estés. Pero es necesario pasar por esto. Es necesario, porque esta es tu escuela. Porque no podemos cumplir el mandato, no podemos cumplir el propósito que Adonai tiene si no, primeramente, no estamos preparados. Tiene que haber un tiempo de preparación, y en ese tiempo de preparación es pasar por lo que pasó José, no las circunstancias físicas que pasó José, pero en el mundo espiritual tenemos que pasar por ser vendidos, traicionados por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por tus seres queridos. Sentirla en carne propia la derrota, el sufrimiento, la traición, la decepción, la tentación de todo tipo, el sentirnos olvidados, el sentirnos humillados, porque nosotros le escapamos a esas cosas. No queremos sufrir, no queremos
pasar por eso. Nosotros humanamente tratamos de evitar y siempre, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuántas veces Joseph habrá dicho esto, verdad, no? Pero sin embargo era parte de su preparación. Así que quiero decirte que esto es parte de tu preparación y que así como Joseph, también vos vas a tener tu Gosén, tu tierra, tu lugar. Y no solo eso, fíjense que él dijo, y vinieron los hermanos y todos vinieron a Egipto. Vamos a ver en el próximo programa, no te lo pierdas, cómo Jacob viene a Egipto y vamos a ver dónde ellos van a vivir, que también es profético. Y vamos a ver también las bendiciones que da Jacob antes de morir y la primogenitura de su nieto Efraín. Así que te esperamos en el próximo programa el lunes que viene, pero también quiero que mires a YouTube, anda a YouTube y ahí fíjate que va a estar este programa subido. También, como decía Romina, queremos invitarte, nosotros somos una iglesia cristiana, pero que estudiamos las raíces hebreas, estudiamos Torá, pertenecemos a un ministerio Oceana Internacional. Así que te invitamos a que vengas el sábado a celebrar con nosotros el Shabbat, el día de reposo. ¿Sí? ¿Qué hacemos el Shabbat? Bueno, el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos culto a nuestro Padre. Así que el Shabbat es un día de reposo, es el día que Él eligió. No es el domingo, el día del Señor, sino que el día del Señor es el Shabbat, por eso nosotros celebramos el sábado. Así que te esperamos 18:30 aquí. Quien te habla, yo soy la que está a cargo de este grupo, soy la pastora, digamos, que está a cargo de este grupo, pero mi cabeza, o sea, el pastor, digamos, es el Roe David Acevedo, ¿sí? Yo estoy acá a cargo del lugar y estoy como maestra de este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros en este ministerio estudiamos la palabra. Amén. Estudiamos la palabra. Nosotros sabemos y declaramos que la palabra es la que tiene autoridad absoluta y ella determina lo que vamos a enseñar. Acá nosotros somos todos siervos. Acá no hay grandes hombres ni grandes mujeres, sino que este ministerio prioriza el servicio, el amor a los hermanos, el servicio a Adonai y la bendita palabra de Adonai. Por eso nosotros estudiamos la palabra, nosotros escudriñamos la palabra, predicamos el mensaje de salvación, pero también enseñamos la palabra. Así que si vos querés aprender la palabra, venite este sábado 18:30 y te esperamos. Así que Adonai te bendiga, te guarde, tengas una excelente semana. ¿Vero, algo para decir? Sí, bueno, cuando esté subido el video en YouTube, por favor, danos un me gusta, comparte y suscríbete, es muy importante porque así el algoritmo lo toma en cuenta. Bueno, que tengas una buena semana y Shabbat. Saludamos a Carolina, que se comunicó con nosotros. Dice, hola chicas, les mando saludito, las escucho. Gracias Carolina por estar siempre ahí atenta al programa. Y también si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al 11 59 00 46 36 para cualquier otra información o a través de www.radiokeila.com. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Y como siempre te recordamos que acá tenés un espacio para predicar la palabra, para difundir el mensaje, a vos que te gusta, que sentís el llamado a predicar. Acá tenés el espacio ideal, porque a través de las ondas radiales vas a alcanzar a muchos más para el reino de nuestro Padre. Es increíble, ¿no? Porque muchas veces queremos predicar en la calle, en las iglesias, y a veces predicando en la calle alcanzás a un cierto número de personas, pero a través de las ondas radiales vas a alcanzar muchas más y vas a cumplir el propósito que Adonai tiene para tu vida de extender su reino aquí en la tierra. Te esperamos. Comunícate con nosotros al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com.
La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.